El título del sermón es El reino de Dios. Capítulo 6 de Mateo, si ustedes pueden ir allá. Versículo 9. Jesús está enseñando sobre la oración. Y aquí existen 6 peticiones que el Señor hace. Y una de esas peticiones que nosotros debemos hacer es el reino de Dios. Venga tu reino. Y vamos a meditar en esa frase. Venga tu reino el día de hoy. No sin antes leer la palabra de Dios, luego vamos a explicarlo y luego vamos a aplicarlo, ¿sí? Entonces leamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 9. Leamos desde el 7 para tener y entrar en contexto. Dice el texto del capítulo 6, versículo 7, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y este es nuestro texto: venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice el texto: mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Queremos acercarnos delante de ti, oh Padre, como el soberano Rey que tú eres. Ese reino, Señor, que tú has establecido, ese reino que tú has inaugurado, ese reino que tú vas a consumar. Que el día de hoy, al meditar, Señor, sobre esta verdad, podamos deleitarnos en tu palabra. Ayúdame, dame sabiduría e inteligencia para poder explicar con pasión y también con poder. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. En la frase en la que vamos a estar, hermanos, es venga tu reino. Versículo 10, la primera parte. Miren la primera parte. Venga tu reino. ¿Sí? Para que memorices esa frase, vamos a repetir todos a la cuenta de 3. 2, 3. Venga tu reino. Muy bien. Eso vamos a explicar. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir venga tu reino? ¿Ya? Es lo que vamos a ir explicando. ¿Qué quiere decir venga tu reino? Lo primero que vamos a hacer es definir. ¿Recuerdan lo que el pastor estaba explicando? ¿Qué significa venga tu reino? Entonces lo que vamos a hacer es definir. Lo primero que vamos a hacer es definir. Y para definir, el diccionario latino dice que reino es aquel territorio o estado cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía. Ahora esto vamos a pasarlo, hermanos, a lo que es el reino en la Biblia, especialmente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aunque hemos visto la introducción al Antiguo Testamento, sin embargo nos ha dado una buena luz de lo que era el reino de Dios. ¿Cómo llamó el pastor el reino de Dios? ¿Cómo lo llamó? El marco temático. Dicen algunos teólogos que el reino de Dios, hermanos, es el tema más importante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es más, dicen algunos teólogos que es el hilo conductor que resume toda la Biblia. Ahora, obviamente, hay otros teólogos que dicen que el hilo conductor es la teología pactual. Hay otros teólogos que tienen otra idea, que el hilo conductor puede ser quizá otro tipo de hermenéutica. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver
el reino? Hay un autor, Bauchman Robert se llama él. Él define de la siguiente manera el reino de Dios. Dice él, el reino de Dios es el lugar de Dios, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios y bajo la bendición de Dios. Ahí preparé un cuadro para ustedes simplemente para que ustedes puedan ver. ¿Qué es el reino de Dios? El lugar de Dios, el pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, y el resultado de todo esto es la bendición de Dios. Entonces, cuando te pregunten qué es para ti el reino de Dios, el marco temático del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, es el lugar de Dios, el pueblo de Dios, el gobierno de Dios. Ahí tenemos el reino de Dios, el pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno de Dios. Y quizá podemos añadir un cuarto, bajo la bendición de Dios, o en este caso bajo la maldición de Dios. Ahora, dentro del reino de Dios, hermanos, existen, vamos a decir así, división. Hay dos reinos. Uno de ellos es el reino general, el reino universal. Claro que en ambos reinos, al final el rey es nuestro Señor, Dios mismo, Jesucristo, ¿verdad? Pero vamos a dividir por razones pedagógicas en dos reinos, el reino universal y el reino específico. Hablando con mi esposa al venir aquí a la iglesia, ella me preguntaba si Dios estaba en el infierno, o mejor dicho, si Satanás era el que gobernaba el infierno. Y yo le decía que no, Dios gobierna el infierno. Dios está presente en el infierno. No hay un milímetro cuadrado donde Dios no esté gobernando. Él es el rey, el soberano. Aún en el infierno Dios está. No con su misericordia, no con su amor, no con su ira, o no con su misericordia y su amor, sino con su ira y su justicia. Pero Dios está en el infierno. Él gobierna el infierno. Por eso Él mismo va a castigar a Satanás en el infierno. Ahora miren este salmo, el Salmo 103, 19. Miren lo que dice. El Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono. Interesante, ¿verdad? Jehová estableció en los cielos su trono. Y su reino domina sobre ¿quiénes? Sobre todos y sobre todo. No hay algo que a Dios se le escape. Dios domina sobre todo. Miren el Salmo 95 del 13 en adelante. Salmo 95 del 13 en adelante. Salmo 95 del 13 en adelante. Salmo 95 del versículo 13 en adelante. Escuchen lo que dice. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué es Jehová? Rey grande sobre todos los dioses. Jehová es Dios grande. Versículo 4. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también es el mar, pues Él los hizo. Sus manos formaron ¿qué? La tierra seca. Imagínense Dios formando con sus manos la tierra seca. Claro que esto es un antropomorfismo, ¿no? El antropomorfismo es usar un lenguaje para que nosotros como humanos podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios está en el reino universal, pero también en el reino específico. Y ese reino específico lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios y bajo la bendición de Dios. Eso debes acordarte constantemente. ¿Ya? Lo vamos a ver en 8 puntos, toda la Biblia.
Si estás anotando, anota esto. El primer reino que vamos a ver se llama el patrón del reino. ¿Ya? El patrón del reino. El segundo reino que vamos a ver se llama el reino perdido. El tercer reino que vamos a ver se llama el reino prometido. El cuarto reino que vamos a ver es el reino parcial. El quinto es el reino profetizado. ¿Se dan alguna idea de más o menos dónde está el reino profetizado? En la Biblia, en toda la Biblia. Ya puede estar en Apocalipsis. Pero ¿de qué les habla profetizar? Profetas, mayores, menores, etcétera. Después viene el reino presente, el reino proclamado, el séptimo. Y el octavo va a ser el reino perfeccionado. Vamos a empezar entonces uno a uno. El patrón del reino. ¿Dónde creen que está el patrón del reino? Génesis. El patrón del reino está en Génesis. Si podemos ir allá, vamos a buscar en Génesis el patrón del reino. El lugar de Dios, el pueblo de Dios, el gobierno de Dios es lo que vamos a buscar. Miremos el lugar de Dios. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban allá, ¿cuál creen que era el lugar de Dios? El primer punto en allá. ¿Cuál creen que era el lugar de Dios? El lugar de Dios. ¿Qué ponemos allá? El Edén. El lugar de Dios, el Edén. El patrón del reino. Busquemos el pueblo de Dios en el jardín del Edén. Génesis capítulo 1 y 2. ¿Quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. Entonces ahí ponemos Adán y Eva. El lugar de Dios en ese tiempo. El jardín de Edén. Y después el gobierno de Dios. ¿Cómo creen ustedes que era gobernado en ese tiempo? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, ¿cómo era gobernado en ese tiempo? Por medio de Dios. ¿A través de qué? Ya, está bien, a través de su palabra. ¿Y eso cómo se llama? De forma audible, directa. Dios hablaba con Adán, ¿recuerdan en Génesis? De este árbol comerás, de este árbol no, etcétera. Dios le hablaba de forma directa, audible. ¿O es que en ese tiempo había una Biblia? No. Dios le hablaba de forma directa. La comunión era de forma directa con el hombre, por la palabra de Dios, pero audible. Y en ese tiempo había bendición de Dios o maldición de Dios. Bendición de Dios. Entonces, el pueblo de Dios, el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, con la bendición de Dios. ¿Sí? Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Segundo reino, el reino perdido. ¿Dónde creen que está el reino perdido? ¿En qué capítulo de Génesis? ¿Qué capítulo? Capítulo 3, el reino perdido. El pueblo de Dios, ¿quiénes? No había nadie, porque ¿qué hizo Dios con Adán y Eva? Los expulsó de la presencia de Dios, ¿recuerdan? El día de ayer hemos visto eso. No hay pueblo de Dios. ¿Existe el lugar de Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios? No, que Dios expulsó a Adán y Eva del Edén. No hay lugar de Dios, lo expulsó Adán y Eva. En el exilio, como dijo el pastor. Gracias, hermana. Gobierno de Dios. Gobierno de Dios. Dale un clic, Mario. Muy bien. Ya no existe la bendición de Dios. Dios ya no bendice a Adán y Eva. Dios los maldice. Por cuanto hiciste esto, maldito serás. Dios los maldice. Ahora, el reino perdido, impulsa quizá otro reino. ¿Cuál es el reino que impulsa? Donde posiblemente Satanás sea el rey en ese tiempo. ¿Sí?
Su reino va creciendo, el de Satanás. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 2, este texto tan conocido dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también estábamos como hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién era nuestro rey cuando estábamos en el reino perdido, desde el reino perdido hasta el día de hoy para los impíos? Satanás. El reino se había perdido, la comunión había sido estorbada, no existía ya comunión, no había bendición de parte de Dios, sino maldición. El reino que no es reino de Dios es un reino perdido que no tiene sentido, como cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados, muerto en tus delitos y pecados. No hay un lugar, dice un pastor, que no pase quizá esto donde haya un hombre o una mujer pecadora o pecador. Donde esté el hombre, muchas veces el pecado de cada uno de ellos va a hacer que todo se eche a perder. Por ejemplo, la relación entre el hombre y la mujer, ¿había sido afectada o no había sido afectada en el reino perdido? ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La relación entre el ser humano y la creación, ¿qué pasó? Maldita será la tierra, Génesis 3:17, por tu culpa. Con el sudor de tu frente vas a comer. Cardos y espinos comerás, y hierbas silvestres. Realmente en este reino perdido, hemos perdido mucho, valga la redundancia. Se dañó la relación entre el hombre y la mujer, entre la creación y el ser humano. Se dañó la relación entre el hombre o el ser humano y Dios. La relación fue destruida. Por tanto, dice Dios, ya no vivirás para siempre. Desde ese momento Dios ya no habla al hombre directamente. Siempre usa un intermediario. Pero además, la difusión del pecado y la muerte. Desde ese momento existe la muerte física, pero también la muerte espiritual. ¿Recuerdan eso? Muchos piensan que en ese reino, Romanos 14, versículo 17 dice que ese es el reino perdido del cual habla Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es el reino perdido, sino justicia, paz, gozo del Espíritu Santo. Nunca el reino de Dios ha constituido en comida, en bebida, sino en paz, gozo, dominio propio. Y saben, hermanos, cuando hemos visto esta frase, cuando Jesús enseña a orar al pueblo, a sus discípulos dice, venga tu reino. Nosotros debemos, hermanos, orar así. Venga tu reino, oh Señor. Que tu reino crezca. ¿Y qué quiere decir eso de que tu reino crezca? Que el pueblo de Dios crezca, el lugar de Dios crezca, bajo la bendición de Dios, bajo el gobierno de Dios. Porque realmente hay pueblo allá afuera. Jesús les enseña a los discípulos, oren de esa manera. Que ese reino perdido nuevamente vuelva a ser restaurado. Que no se quede en ese reino perdido, sino que pueda ser restaurado. Señor, venga tu reino. Que tu pueblo de Dios crezca. Que la iglesia bíblica Sola Escritura siga creciendo más y más. Tanto espiritualmente como emocionalmente, económicamente, en todo sentido. Pero también el lugar de Dios. Bajo la bendición de Dios. Cada mañana que te levantas o en la noche cuando oras, debes orar de esa manera. Venga tu reino. Eso significa que el pueblo de Dios siga creciendo espiritualmente, numéricamente. Eso es lo que significa venga tu reino. La pregunta es, hermano, hermana, ¿es así tu petición?
¿Así oras todos los días, todas las noches o todas las veces que tú oras? O más bien oras, Señor, dame más de lo que tengo. Y normalmente oramos así, ¿verdad? Señor, dame el pan nuestro de cada día. Es la primera petición que hacemos. Pero venga a nosotros tu reino. Es quizá la última petición que hacemos. A ver, piensa un poco. ¿Cómo es que oras tú cuando oras? Señor, el día de mañana dame más carne, fideo, arroz, más comida, más trabajo, muchos más cortes en el salón. Es más, quiero una casa. Pero ¿y el reino de Dios? ¿Oras por el reino de Dios? ¿Por el pueblo de Dios? ¿Por el lugar de Dios? ¿Para la bendición de Dios? ¿Para que este reino perdido pueda ser nuevamente restaurado? Señor, que tu reino venga a mi vida, a mi familia, a mi iglesia, a mi sociedad y donde yo esté aún en el trabajo. ¿Qué reino estás edificando, hermana, hermano? ¿Estás restaurando con el evangelio este reino, el reino perdido? ¿O estás edificando o restaurando tu propio reino? Y solamente está creciendo tu reino, no el reino de Dios, no el pueblo de Dios, no el lugar de Dios, no bajo el gobierno de Dios, no bajo la bendición de Dios, sino solo tu reino. ¿Cómo oras? Joel, ¿cómo estás orando? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, venga tu reino? Después de esto viene el reino prometido. Miremos, el reino prometido. Ahí nomás, Mario. ¿Cuál es el pueblo de Dios en el reino prometido? A ver, vamos al pueblo, Mario. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Dios? Abraham. El reino perdido va a ser restaurado y se va a volver un reino prometido. Dios le promete a Abraham que iba a ser una gran nación. Génesis capítulo 17, vamos allá. Génesis capítulo 17, versículo 17. Y haré de ti una gran nación, le dice. El pueblo de Dios. Génesis capítulo 17. Y seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. El pueblo de Dios, Abraham. ¿Cuál es el lugar de Dios? Génesis 17:8. Y a ti y a tu descendencia les daré una posesión perpetua. Toda la tierra. ¿Cuál es el lugar de Dios? La tierra. Y claro, luego Canaán. La tierra de Canaán. Sí, pero generalmente la tierra, toda la tierra. Y un lugar específico, la tierra de Canaán. Donde ahora anden peregrinando y yo seré tu Dios, dice. ¿Cuál es la bendición? ¿Qué dice el versículo? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Entonces ahí al cuadro podemos terminar. El pueblo de Dios, Abraham. El lugar de Dios, Canaán, toda la tierra de Canaán. Y el gobierno de Dios, mi querido hermano Mario, bendición a Israel y a través de ella a todas las naciones. Pero la Israel espiritual, no la étnica, ¿no? Como hemos escuchado con el pastor. Ahora miren, del primero, se desapareció el primero. Miren cómo vuelve nuevamente. En el gobierno de Dios, el primero era bendición, el segundo era maldición y ahora nuevamente viene bendición. Está restaurándose el reino perdido. Quiero que escuchen lo que dice un catecismo. Venga tu reino, quiere decir, oh Señor, reina de tal modo sobre nosotros con tu palabra, por medio de tu palabra, con tu espíritu y por medio de tu espíritu, que nos sometamos cada vez más y más a ti. Conserva y aumenta mucho más tu iglesia. Destruye la obra del diablo y todo poder que se levante contra ti, lo mismo que todos los consejos que se levanten contra tu palabra, hasta la plenitud de tu reino. Venga tu reino, hasta la plenitud de tu reino. Y lo vamos a ver al final. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13. ¿Qué es lo que Dios hizo al momento de restaurar el reino perdido? Colosenses 1:13. Si ya estamos allá, Colosenses 1:13 dice, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ya estamos allá, 13 y 14. Escuchen lo que dice. El cual nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino ¿de quién? ¿De qué reino eras tú? Del reino perdido, del reino de las tinieblas. ¿Quién era tu rey? Satanás. Pero Cristo dice, nos ha trasladado al reino, o el Señor nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Venga tu reino, oh Señor. El lugar de Dios que crezca, el pueblo de Dios que crezca, bajo tu gobierno y bajo tu bendición que siga creciendo. Ese ha sido el plan de Dios y ese es el plan de Dios hasta hoy en día. En este tiempo, Abraham y su descendencia, el pueblo de Dios, el lugar de Dios, la tierra prometida, Canaán, la bendición. Veamos el siguiente, el 4. El reino parcial. Esperemos ahí. ¿Cuál creen que es el pueblo de Dios? ¿Cuál creen que es el pueblo de Dios en el reino parcial? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es? Ya, a ver, ponle Mario. Los israelitas, porque ya Abraham tuvo sus hijos, los hijos de sus hijos. ¿Recuerdan quién era el primer hijo prometido de Abraham? Isaac. Y después Isaac tuvo dos hijos. ¿Cuáles eran? Jacob y Esaú. Me gusta un poquito parar acá en Jacob. Aunque Esaú era el hijo mayor, Jacob era el menor, pero Jacob recibe al final la promesa y la bendición. ¿Saben qué significa el nombre de Jacob? Suplantador, engañador. ¿Cómo era Jacob? Mentiroso, engañador, suplantador. ¿Y cómo es posible que Dios pueda escoger a un hombre con esas cualidades y esas características?
¿Cómo es posible que Dios traiga al reino de Dios a hombres como ellos, como Jacob, como Jacob? Pues hermanos, de la misma manera que a nosotros Dios nos ha traído a su reino, hombres comunes y corrientes, hombres pecadores, sin nada bueno en ellos. Nosotros también somos como Jacob, o éramos como Jacob, engañadores, suplantadores, si no, basta nomás examinar nuestras vidas. De las tinieblas en las que estábamos, Dios nos llevó al reino admirable, por pura gracia, no porque éramos mejores. Luego Jacob tiene 12 hijos. ¿Recuerdan? José y Benjamín eran los hijos menores. ¿Qué pasó con José? Lo vendieron. Pero aún así Dios usó esa escena en ese tiempo para glorificarse él. Luego vemos a Moisés. ¿Recuerdan? El libertador. El pueblo fue librado por Moisés de la esclavitud de Egipto, así como nosotros hemos sido librados de la esclavitud del Egipto llamado pecado. Luego viene Josué y Caleb. ¿Cuántos entran a la tierra prometida de Canaán? ¿Cuáles son o quiénes son? Josué y Caleb. El pueblo de Dios, el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Luego vienen los jueces. ¿Quién sabe el juez? ¿Quién sabe el nombre de un juez que empiece con J? ¿Jonás? Un juez. Pero el nombre de un juez. Jefté. Muy bien. El que tiene cabello largo, así como de Josué. Sansón. Después hay una mujer, Débora. Luego viene Gedeón, Otoniel, etcétera. Todos los jueces que podemos quizá estudiar uno a uno. Luego viene el tiempo de los reyes. ¿Recuerdan? Saúl. Saúl era pura apariencia. Después de Saúl, ¿quién viene? David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero también se equivoca. Después de David, Salomón, ¿verdad? Salomón. Y después de Salomón, Roboam y Jeroboam. El reino de Dios se divide en dos. El reino del sur, terrenalmente hablando, y el reino del norte. 10 tribus a un lado y 2 tribus a la otra. Pero aún así el reino sigue. El pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios se sigue manteniendo. Hay una canción que le dije a Gustavo si podíamos cantar para la siguiente. Y es una canción de Sovereign Grace. No sé si has escuchado. Tu causa, oh Señor, dice esta canción, llena nuestro ser. Que a Cristo el Salvador pueda conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó. Tu reino venga, oh Dios. Y el coro dice, venga tu reino, oh Dios. Se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción, en cada nación tu canción, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, y se repite nuevamente, venga tu reino, Dios, venga tu reino, Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos y cantamos o oramos de esa manera? Venga tu reino, Dios, que el pueblo de Dios crezca bajo el gobierno de Dios, bajo la bendición de Dios y en el lugar de Dios. Veamos el quinto, el reino profetizado. El lugar de Dios, bueno, el lugar de Dios en el reino parcial es Canaán, y el templo, la ley, la forma de gobernar, la ley y los reyes, Saúl, David, Salomón, Jeroboam, Roboam,
Habían reyes buenos, reyes malos, etcétera. Ustedes ya conocen la historia. Veamos el otro reino, el reino profetizado. El pueblo de Dios en el reino profetizado. Todo el pueblo era el reino de Dios, todo Israel iba a ser salvo. Un remanente, un pueblo escogido, unos cuantos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La elección de los hijos de Dios, hermanos, no empezó en el Nuevo Testamento, como hemos escuchado ayer y entre esta semana. Ya estaba en el Antiguo Testamento. No son todos que van a ser salvos, solamente los escogidos, los hijos de Dios. Ahora permíteme preguntarte, ¿has experimentado esta petición alguna vez, hermano, en tu vida? Venga tu reino. Que el pueblo de Dios crezca, el lugar de Dios crezca bajo el gobierno de Dios y la bendición de Dios. Veamos, el remanente. ¿Cuál creen que era el lugar de Dios? ¿Cuál creen que era? Dale, Mario. El templo, ¿verdad? Aunque podemos ver antes del reino parcial, casi ya por, digamos, por el reino prometido, había, antes de que Canaán sea el lugar de Dios realmente movible, era el tabernáculo. Después llegó al templo, ¿no? La nueva creación. ¿Cuál creen que era el gobierno de Dios? ¿Su qué? Ya. El nuevo pacto, la nueva bendición o el nuevo rey, en este caso el nuevo pacto que hemos visto ayer. Veamos, hermanos, ahora el siguiente, el reino profetizado, el reino presente. Y hemos terminado de forma rápida el Antiguo Testamento hasta acá. Hemos terminado el Antiguo Testamento hasta el reino profetizado. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. El reino presente, ¿cuál creen que era el pueblo de Dios? Vamos, Mario, ya lo han visto. Jesucristo, el nuevo Adán y el nuevo Israel. El lugar de Dios, vamos, Mario, el lugar de Dios. Jesucristo, el nuevo tabernáculo, el nuevo templo y el gobierno de Dios. Jesucristo, el nuevo pacto. A esto, hermanos, se llama el reino presente, pero también se le llama el reino inaugurado. Inauguró nuestro Señor Jesucristo el reino. ¿Sí? Ese es el reino presente. La promesa que había hecho Dios de restaurar el reino, ya lo estaba cumpliendo por un rey perfecto, quien era Jesucristo, el último Adán, como hemos escuchado el día de ayer. Sí, el pueblo de Dios. Adán pecó, la condenación era la muerte. Cristo no pecó. ¿Y cuál era el resultado? La justificación y la vida. Podemos ver algunos pasajes. El pasaje más conocido es el de Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este es el tiempo en el que Cristo vino. Veamos el siguiente reino, ya para finalizar. El reino proclamado. A este reino se le llama también el reino de continuación. Cuando inauguraron el reino en el Nuevo Testamento, Jesucristo empezó a delegar a sus discípulos. El reino de Dios se ha acercado, ¿recuerdan? Marcos capítulo 1, versículo 14. Vayamos allá. Marcos capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba? El evangelio del reino de Dios.
¿Y qué es el reino de Dios? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la bendición de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha, venga a nosotros tu reino. Pero para entrar al reino de los cielos, querido amigo y amiga, ¿qué necesitas hacer? Arrepentirte y creer en el evangelio del reino. Dice eso el texto. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio y serán parte del reino de Dios. La continuación del reino. Y al final, el reino proclamado. ¿Quién es el pueblo de Dios? Jesucristo y el nuevo Israel. ¿Quién es el nuevo Israel? La iglesia. Nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cuál es el lugar de Dios? El verdadero tabernáculo. ¿Quién es el verdadero tabernáculo? Cristo. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Su palabra, el nuevo pacto. Ahora todos vamos a completar. Falta un reino. El reino consumado. ¿Quién creen que es el pueblo de Dios en el reino consumado? Hasta aquí hemos terminado, hasta más o menos Apocalipsis capítulo 19. Hasta el reino presente es todo el Antiguo Testamento. Del reino presente hasta acá es el Nuevo Testamento. Y hasta el reino proclamado hasta Apocalipsis 19, 20 más o menos. Ahora vamos a ver el reino consumado. ¿Quién creen que es el pueblo de Dios en el reino consumado? Apocalipsis capítulo 21. ¿Quién es el pueblo de Dios? No es difícil. Los hijos de Dios, ¿cómo se llaman los hijos de Dios a nivel? La iglesia. En el reino consumado, la iglesia. ¿Cuál va a ser el lugar de Dios? Apocalipsis 21. No. La nueva Jerusalén. ¿Me dejo entender, hermanos? La nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, ¿verdad? A ver, vayamos allá. Si no estoy mal. Apocalipsis 21. El título de la Reina Valera dice, cielo nuevo, perdón, y tierra. Miren lo que dice el versículo 1. El lugar de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El lugar de Dios. Sigamos leyendo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. ¿Y ahora cómo nos vamos a bañar? No, broma. Versículo 2. Y yo, Juan, dice el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Ven lo que había prometido a Abraham? Una gran descendencia se estaba cumpliendo acá, en el reino consumado. Se cumple perfectamente esto. O el reino también completado, perfeccionado, como quieran llamarlo. Y yo vi, dice, la nueva Jerusalén descender ¿de dónde? Del cielo de Dios. Entonces, ¿el lugar de Dios va a ser en el cielo? ¿Dónde va a ser el lugar de Dios? Acá, en la nueva tierra y nuevo cielo. Le escuchábamos decir ayer al pastor, no vamos a ir a saltar de nube en nube, dice. No, el nuevo cielo y la nueva tierra, hermanos, va a ser acá. Claro que este cielo y esta tierra va a ser, algunos dicen destruido, otros dicen reconstruido o renovado, como quieran llamarlo. Eso ya es un debate teológico. Pero el punto es que lo que Dios decida al final, eso va a ser lo mejor. Y va a ser acá.
Va a descender la nueva Jerusalén del cielo a la tierra y ahí vamos a vivir eternamente y para siempre. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía aquí el tabernáculo de Dios. Miren, nuevamente la figura del tabernáculo de Dios, con los hombres, y él moraba con ellos, y ellos eran ¿qué? El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, con la bendición de Dios. Y Dios mismo, dice, estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, dice, hermanos. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Ven un lenguaje del reino de Dios. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los creyentes en la iglesia individual, pero también en la Nueva Jerusalén, el nuevo pacto, el gobierno de Dios bajo el nuevo pacto a través de sus escrituras por medio del Espíritu Santo. Esto, hermanos, es el resumen de toda la Biblia a través del reino de Dios. Así que quiero terminar con esa frase que habíamos empezado. ¿Qué reino estás edificando tú? ¿El reino de Dios? ¿O estás edificando tu propio reino? ¿Cómo oras? Venga tu reino, que el pueblo de Dios crezca, que el lugar de Dios crezca, bajo el gobierno de Dios, bajo la bendición de Dios. ¿O es que tú estás edificando tu propio reino? Y todo es para ti, para ti, para ti, para ti. Vamos a orar. Queremos acercarnos, Señor, delante de ti, orando y pidiéndote: venga tu reino. Ese mandato, Señor, queremos cumplir a través de tu Espíritu Santo, porque somos el pueblo de Dios, bajo tu gobierno, en el lugar de Dios y con tu bendición, Señor. Ayúdanos a poder orar por tu pueblo, por el reino de Dios, por la iglesia, bajo el gobierno de Dios, por la bendición tuya, Señor, que muchas almas en Santa Cruz puedan salvarse a través de la predicación del reino tuyo, de tu evangelio, Señor. Ayuda a mis hermanos, que puedan clamar porque tu reino crezca, que tu iglesia crezca, tanto en número como también en conocimiento. Que tu pueblo, Señor, pueda clamar por un lugar, tanto espiritual como también físico, que un día podamos tener una iglesia propia físicamente. También oramos, Señor, porque tú puedas gobernarnos, porque eres el Rey de reyes y Señor de señores, y puedas bendecirnos a través de ello. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén.